Bien, se está grabando el video, entonces desde acá comienza oficialmente la clase del día de hoy. Por favor, me van a decir si pueden ver mi pantalla, por favor. Mientras, ya. Ah, ya, a ver, quitaremos la cámara. Perfecto. Voy a quitar la cámara. No, mejor no. Ya, ya, ahora sí. No, ¿qué estoy haciendo aquí? No. Sí, sí, sí. Ya, ya, ahora sí. Vamos a cerrar esto y vamos a irnos directamente. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve normal. Sí, sí se ve la pantalla normal. Listo, entonces, ¿dónde está nuestro tema para el día de hoy? Vamos a ver. Ajá, aquí debe estar. Ajá, ajá, aquí está. Aquí está la... y no se olviden, terminamos este tema, prefiero terminarlo en esta sesión. Vamos a avanzar rapidito y les voy a pasar la diapositiva ni terminemos como ya habíamos quedado. Se está grabando para subirlo al canal de YouTube. Entonces, todo está cubierto conforme hemos establecido al inicio del plan, al inicio de trabajo. Bien, entonces vamos a estar ya con la diapositiva del día de hoy. Ya, aquí está. Ya, dice. El tema de hoy es metodología de la investigación. Bien, en las obras de metodología se utilizan conceptos de método, técnica y metodología. Con cierta frecuencia, a veces estos términos se utilizan como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son. Por eso es conveniente intentar distinguirlos, aunque sea a nivel técnico, antes de adentrarnos en su clasificación de la investigación. Dice. Un método, dice. Esto memorícenselo porque va a ser útil para la realización siempre de su monografía. Va a ser siempre útil para realizar la monografía. Entonces, es bueno que entiendan las diferencias entre método y las técnicas, ¿no? Que no son lo mismo. Están relacionados, sí, pero no son lo mismo. Bien. Método, dice, es el camino para llegar a un fin. Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico. A ver, científico. Son un procedimiento o un conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación. ¿Qué queremos decir con esto? Que este es el camino que se sigue, ¿no? Este es el que delimita el rumbo de la investigación, porque los métodos pueden ser inductivos, deductivos, experimentales, como ya lo han visto con el arquitecto. Entonces, eso es lo que va a delimitar siempre el camino, lo va a colocar en una senda clara, ¿no? Eso es lo que quiero decir con el método. Las técnicas, dice, son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. Las técnicas son particulares mientras el método es general. Dentro de un método pueden utilizarse diversas técnicas. Son herramientas, tal como las encuestas, entrevistas, sondeos de panel, observación o cualquier otro elemento. Son mecanismos o son maneras de obtener información y recolectar datos. Esos son técnicas. Ya el método es el camino y las técnicas son las herramientas que te sirven para seguir el camino. No sé si se entiende. A ver, vamos a tratar de hacer una analogía. Digamos, tú eres un granjero, tienes que caminar para sembrar tus cultivos en tu granja y para eso recorres el camino. Y tienes que ir arando la tierra para poder sembrar y plantar tus especias, digamos. Entonces, el arado corresponde a la técnica, ¿no? Porque hay técnicas diferentes para poder arar la tierra y hay maneras de hacerlo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, el método viene siendo el camino mismo que vas a poder tú arar, la manera como vas a ir, es cultivos para que salgan bien, ¿no? Perdón, se me está ocurriendo ahorita esta analogía para que puedan entender la diferencia. Bueno, acá tenemos entonces la metodología. Es la descripción y análisis de los métodos. La metodología de investigación se refiere, por tanto, al estudio de los métodos de investigación en palabras de Asti.
Astivera, la metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba, dice, que incluye la descripción y análisis de valoración crítica. Ya, dice, allá en la monografía, cuando se hace el perfil o de cualquier investigación, se coloca algo llamado descripción del proceso metodológico. Eso ustedes ya lo han debido ver en primero con el licenciado Suxo, lo han podido ver ahí, ¿no? La descripción del proceso metodológico es donde se coloca la metodología, el paradigma, que es el molde que vamos a seguir para delimitar también la investigación, un modelo, un molde. Los métodos que pueden ser inductivo, deductivo, descriptivo, experimental, explicativo, exploratorio y las técnicas, ¿no? Que ya les había mencionado. Entonces, la metodología en general describe todos estos mecanismos que yo les dije, desde métodos técnicas, describe la manera de proceder en una investigación, de qué técnicas vamos a usar, qué métodos vamos a usar, cómo vamos a enfocar la investigación y cómo vamos a realizar todo este tipo de recolección de datos y de recolección de información y verificación de la misma, que ya habíamos visto en los temas anteriores. Bueno, el tema anterior más propiamente dicho, que ha sido largo y ha sido extenso por 3 largas clases, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, que está entendible. Listo. Espero en serio que esté entendido, porque terminamos estos 2 temas y avanzamos ya a la unidad 2. Terminamos la unidad 2, que creo que va a ser en 2 clases más, y vamos a entrar ya en periodo de examen y vamos a ver cuándo se hace la dinámica que habíamos planteado. Vamos a modificar esto. A ver, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, aquí tenemos la clasificación de la investigación. Dice, según el paradigma de investigación puede ser cualitativa o cuantitativa. Ya, esto, cualitativa es más que todo indicar cualidades o identificar maneras de ver las cosas. Netamente es una investigación teórica, a diferencia de la cuantitativa que involucra datos, estadísticas, números, balances y otros elementos numéricos que tienen que ver con investigación. Y pues hay una combinación que se llama investigación mixta, que simplemente es la combinación de estas 2 herramientas para enriquecerla, ¿no? Para enriquecer la investigación se utilizan siempre estos 2 elementos de cualidad y cantidad para poder darle siempre un volumen, ¿no? Ahora dice, otro criterio, dice, según la finalidad de investigación, fundamental, teórica o pura y aplicada. Investigación fundamental es la madre de la investigación, es decir, que es la primera investigación fundamental de fundamentos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí se investiga lo elemental, lo que es necesario saber, ¿no? La investigación no es muy amplia, es una investigación simple, por eso es fundamental. Es básicamente lo básico, perdón, muy redundante, lo básico de cada tópico, ¿no? Es realmente una investigación sencilla, clara y concisa. No va muy a fondo y simplemente se remite a emitir informes rápidos y resultados inmediatos. ¿Ya? Por eso es fundamental, es la primera imagen. Ahora, la teórica va acompañada también de la cualitativa, ¿no? Acá no se utilizan números, balances, medidas, muestras y demás otras. Son investigaciones netamente teóricas a través de la observación o también de algún método de recolección de datos, también manejada por los métodos de explicación, descripción o exploración. Entonces, estos elementos son los que nos permiten, ¿no? Conocer un poquito más de la investigación. Ahora, aplicada. Esta es la que se realiza mayormente en tesis de grado, en proyectos de investigación, la investigación aplicada, porque además de investigar la parte cualitativa, investigar la parte cuantitativa, lo que haces es una vez confrontar los resultados, la aplicas en un determinado, en una determinada muestra, en un determinado lugar, para ver si resulta, ¿no? Es por eso que se presentan proyectos para obras, para estructuras como un coliseo, por ejemplo, es investigación aplicada.
¿Por qué? Se ha hecho un estudio del suelo, del terreno, de los materiales que se van a utilizar, tiempo, trabajo y demás otros elementos que se consideran ahí. Entonces, para aplicarlo en la construcción de un proyecto. Entonces, es la investigación teórica, pero llevada a la práctica, consumada dentro de una determinada masa societaria o muestra. Nos dijimos por muestra. ¿No? Acá vemos según la dimensión cronológica. Dimensión, ¿qué quiere decir? Un espacio cronológico. Es un espacio de orden. O sea, es un ordenamiento que se hace. Y es una manera de hacer las investigaciones, porque no es lo mismo hacer investigación histórica, que es recopilación de datos antiguos a través de la bibliografía sobre un determinado tema, que investigación descriptiva, que esta es diferente porque básicamente en esta nos basamos para poder describir algún fenómeno que hayamos visto o simplemente experimental, ¿no? Donde ya lo empírico, perdón, lo científico deja de tener valor y nos arriesgamos a experimentar, a probar y a comprobar y demás, ¿no? Como se han hecho, yo les hablaba hace tiempo del volcán de bicarbonato, ese es el más claro ejemplo de la investigación experimental, porque no existe una base científica primero que nos diga qué tal cosa va a pasar. Después de que se hizo el experimento del volcán, a partir de eso se dictaminó que tal cosa podría llegar a pasar dentro de una vez que se mezclaron los elementos necesarios. Bueno, preguntas, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas o es que se han dormido? Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que no hay preguntas. Eso, a ver, chicos, preguntas, por favor. ¿Dudas, preguntas? Bueno, todos calladitos. Y vamos a ver. Acá vamos a ver ya las más desglosado esto. Uno, según los paradigmas de investigación cualitativas. Este tipo de investigación concibe el objeto de estudio como externo, en un intento de lograr su máxima objetividad. Su concepción en la realidad social coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa cuyo objetivo es conseguir leyes generales referidas al tema de investigación. Es una investigación nomotética. Es aquella que utiliza predominantemente la información tipo cuantitativo directo. En la recogida de datos se suelen utilizar test, pruebas objetivas y otros instrumentos de medida sistemática. Es característica relevante la aplicación de la estadística en el análisis de datos. Esta es la parte que quiero que entiendan, chicos. Esta es la última parte que está acá. Acá la vamos a señalar. Un minuto. Esta que vamos a remarcar acá. Dice que la investigación cuantitativa se vale de la estadística y de este tipo de elementos de técnicas de recogida de datos. Ya, es lo que yo quiero decirles. Esto es lo que vamos a avanzar en la unidad número 2. Ya, esto es lo que vamos a llevar. Todo tiene un objeto de colocarse aquí. Entonces, en ese sentido, ustedes ya están viendo lo que vamos a trabajar toda la gestión en un resumen teórico rápido de los temas que vamos a desglosar más adelante de manera más detallada, porque básicamente todo es teórico, ¿no? Ahora, ya hemos visto esto. Ahora dice, según los paradigmas de investigación, a ver, seguimos dividiendo, ¿no? Dice cuantitativa, dice la estrategia metodológica cuantitativa está vinculada al enfoque positivista de la ciencia, sirve principalmente números y métodos estadísticos. Como dice el nombre cuantitativa, habla de cantidades, habla de cifras y de muestras, de comparar, contrastar y tabular resultados. Entonces, es eso lo que vamos a hacer más adelante
De hecho, la próxima clase ya vamos a estar entrando en materia numérica, tal vez 2 clases más, no lo sé, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Ya? Dice, según los paradigmas de investigación cualitativa, ¿ve? Ahora sí, es una investigación desde dentro, se supone una preponderancia de lo individual y subjetivo, con concepción de la realidad social entre la perspectiva humanística. Es una investigación interpretativa referida a un individuo o a lo particular por datos de carácter ideográfico. Es aquella que persigue describir sucesos complejos en el medio natural con información preferentemente cualitativa. Acá dice que no maneja números, bueno, no es de manejar números, que se basa simplemente en hechos, en ideas, en perspectivas y en interpretaciones para poder formular teorías. Ya es lo que está diciendo aquí en palabras complejas, es lo que está diciendo aquí, que a partir de el estudio de datos cualitativos, de hechos, de perspectivas, de formas de ver o de identificar, es que se traza teoría, ¿no? La teoría de comunicación, que dicta que los seres humanos somos seres o animales sociales. La teoría de Morgan, que nos dice que la familia es un estado que no se queda quieto. Son teorías cualitativas que se han formulado a través de este mecanismo. ¿Ya? A ver, ya, seguimos en mi tiempo. Ya, bueno. Vamos a seguir. Ya. Según los paradigmas de investigación cualitativa, acá tenemos un breve resumen. Estrategia metodológica cualitativa está vinculada al enfoque hermenéutico crítico. Hermenéutica es un orden o una manera de hacer las cosas. O sea, crítica básicamente busca analizar la manera de enfocar, de ver o de percibir algún elemento. Por eso es hermenéutico crítico, que critica el orden o manera de hacer. Pero no critica con el fin de destruir, critica con el fin de construir y critica principalmente con el fin de ordenar y establecer criterios en base a lo que ya les he dicho, esto de enfoques, maneras de ver y maneras de interpretar, maneras de conocer o de simplemente barajar las herramientas investigacionales. Bien, aquí se sirve principalmente de discursos, percepciones, vivencias y experiencia. Se juntan todos estos datos que no tienen nada que ver con números, que son netamente objetivos y subjetivos vividos por cada determinado sujeto que inicia una investigación, son los que lo ayudan a formar este tipo de investigación cualitativa, estos elementos nuevos. Ya hemos visto estos mapitas conceptuales que nos van a ayudar para poder. Y según la finalidad de investigación, la teoría o pura, es investigación de nuevos conocimientos con el objetivo de aumentar la teoría, despreocupándose de las aplicaciones prácticas que puedan derivarse. Es la que se apoya en el contexto teórico. Su propósito fundamental es desarrollar nuevas teorías mediante el descubrimiento de nuevos principios. Como les decía, esta es teórica, no se preocupa por práctica, no se preocupa por nada de llevarlo a un cierto punto de práctica o a un lugar o simplemente destinarlo a una masa societaria. Es mucho más genérica, como bien, por ejemplo, puede ser, ya les decía, la teoría de Morgan o cualquier otra teoría realmente teórica. La teoría de gravedad no puede entrar aquí porque eso sí está probado que se ha llevado a la práctica. Y hay otras teorías que también pueden entrar en este contexto de teorías que son netamente para poder establecer nuevos principios y nuevas maneras de concebir, ¿no? Por ejemplo, ahora con el nuevo coronavirus se decía que había sido creado en un laboratorio. Primeramente se tenía esa teoría, ya sea conspirativa o no, pero era teoría al fin. Los que han planteado esa teoría tenían muy poca base o mucha, pero tenían por lo menos algo en que valerse, ¿no? Ya después se ha comprobado mediante teoría práctica o teoría aplicada que no ha venido de ningún laboratorio. Por ejemplo, había otra teoría que decía que venía de los murciélagos, que porque los chinos o asiáticos comen murciélago y por eso se han contagiado ellos primero. Entonces,
Eso también es una teoría, pero que después, en teoría, inició siempre como teoría pura, porque después se comprobó en teoría aplicada que no es cierto, bueno, que el coronavirus tiene otro origen, ¿no? Entonces, es el ejemplo más rápido y tal vez más random que pueda ayudarles. Ya, a ver, dice, según la finalidad fundamental, hemos entrado en este tipo, en este tipo de investigación, las conclusiones son extensivas en una población muy superior a la muestra de sujetos observados. Es una investigación orientada a conclusiones. El objetivo está en aumentar el conocimiento teórico. Suele ser preferentemente investigación pura, básica, de carácter nomotético. Sí, perdón, esa palabra es difícil. Bueno, dice, crea nuevas teorías o modificando las existentes, investiga leyes o principios. En esta habíamos visto esta investigación pura, ¿no? Ahora, este es el siguiente paso. La investigación fundamental es la que se encarga de revisar lo que esta anterior investigación pura ha hecho, ¿no? Si la investigación pura ha revelado algún principio, esta se encarga de corregirlo. Bueno, a ver, tenemos 10 minutos. Vamos a tratar de correr para terminar este tema e iniciar con el otro en la próxima sesión, por favor. Ya, a ver, dice, ya, aquí ven la investigación aplicada. Dice, la investigación aplicada está encaminada a la resolución de problemas prácticos con un margen de generalización limitado. Su propósito es realizar aportes de conocimiento científico al conocimiento científico. Es secundario. Por ejemplo, determinar la mejor forma de enseñar a leer, ¿no? Acá se está diciendo que básicamente vamos a crear estructuras o estrategias, perdón, para enseñar a los niños a leer de mejor manera o una mejor manera de enseñar a los niños a leer. Pero el momento es que esto se va a aplicar, o sea, no se va a quedar en un libro escrito, decir tal, no, se va a llevar, se va a aplicar, se va a contrastar y se va a confrontar los datos con lo que ya se había establecido en hipótesis y demás elementos, ¿no? ¿Preguntas, por favor? Chicos, preguntas, por favor. ¿Tienen preguntas, dudas? O simplemente no me están escuchando y se quedaron dormidos. Ah, no, deben estar en el... Todo claro, Oxy. Todo entendido, Oxy. Listo, Sí, auxiliar. listo. A ver, ya vamos. Dice, ya, esto ya lo habíamos visto en el anterior tema, pero me ha parecido importante de basarlo. Dice, describe fenómenos que acontecieron en el pasado. La fuente básica de información son los documentos, libros, revistas, tesis y otros elementos que ya hayan tenido algún papel en el pasado o alguna idea de lo que ha sucedido, son los elementos esenciales de esta investigación, ¿no? Ahora, dice, utiliza fundamentalmente metodología cualitativa. No se vale de números, es más de interpretaciones, como ya les había dicho. Este tipo de investigación se relaciona no solo con la historia, sino también con el derecho, las ciencias naturales, la medicina y cualquier otra disciplina científica, ¿no? Porque a partir de la investigación histórica y recopilación de datos históricos en el pasado, se pueden formular nueva medicina, nueva tecnología, porque lo que está en el pasado siempre va a servir de base, de construcción, de la piedra de sustento de lo nuevo, porque todo ha venido desde un principio de algo pequeño y de a poco se ha ido formando, ¿no? Para esto nos ayuda siempre la investigación histórica. Dice, investigación descriptiva. Describe los fenómenos tal y cual aparecen en la actualidad. Dentro de esta categoría hay un gran campo de variedades. Incluyen los estudios de desarrollo de casos correlacionales, etc. Por otra parte, según la temporalización, pueden ser longitudinales, transversales, según su naturaleza, los datos recogidos se pueden aplicar a análisis cualitativos o cuantitativos. A ver, aquí está. Acá tenemos la investigación experimental. Este tipo de investigación predice lo que ocurrirá si se introdujeran algunas modificaciones a condiciones actuales.
A ver, por ejemplo, yo puedo decir que si mezclo Coca-Cola con leche, por decir la masa gaseosa de la Coca-Cola va a aumentar, ¿no? Y hay que regular la cantidad de Coca-Cola y la cantidad de leche que le vas a meter al vaso para que no pues se salga de la forma del vaso o rebalse, como propiamente dicho o comúnmente dicho. Utiliza el razonamiento hipotético, deductivo, o sea, hipotético quiere decir posible, probable, y deductivo tal vez, que se basa mucho en tal vez. Supongo, tal vez pase esto, o yo deduzco que va a pasar esto, o yo simplemente pienso que va a pasar esto, ¿no? Los experimentos pueden ser de campo o laboratorio, ¿no? Pues ya les decía, pueden someterse a estudios de laboratorio, mezclar ciertos contenidos químicos y tratar de ver qué va a pasar, ¿no? Mezclar y qué reacciones van a provocar en la mezcla de estos elementos químicos. Aspectos esenciales de este tipo de investigación son el diseño experimental y la representatividad de la muestra de sujetos. A ver, los diseños experimentales no conllevan mucho problema, es prueba, sujeto y resultado de la prueba. Prueba, sujeto, exposición a la prueba, reacción del sujeto y análisis de la reacción, ¿no? Esos son los mecanismos del tipo de investigación experimental. Y a ver, representatividad, o sea, que no vamos a tomar en toda la muestra, sino vamos a agarrar una partecita y la vamos a exponer al estímulo o a la idea que tenemos que probar en la investigación, ¿no? Bien, acá, ¿qué más tenemos? Tenemos una diapositiva más, así que hemos calculado bien el tiempo. Dice, según la dimensión cronológica de investigación experimental, ya, se presenta la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas con el fin de describir con qué modo o qué causa. Es lo único que se describe en esta idea de investigación experimental. Se produce una situación o acontecimiento en particular. Ya les decía, mezclar, por ejemplo, la Coca-Cola que tengo acá, la Coca-Cola esta, con un poco de leche, va a provocar una reacción. Y eso es parte de la química por los componentes de ambos elementos, de la leche y de la este, ¿no? Lo que se hace es mezclar o manipular estos elementos para comprobar algo. Y por eso les decía acá que hay que controlar la cantidad de Coca-Cola, la cantidad de leche y demás, ¿no? Es un experimento básico, pero es lo más pronto porque no somos bioquímicos para entrar en un tema más a fondo. Basta con estos ejemplos un poco paupérrimos, pero son elementos que nos sirven, ¿no? Ahora, ¿con qué modo? Dice, ¿con qué modo o de qué manera? ¿Y por qué causa sucede tal cosa? Es lo que queremos adivinar. ¿Por qué reacciona así la Coca-Cola o Pepsi con la leche? ¿Y cómo podemos hacerla reaccionar de diferente manera? Entonces, por ejemplo, al mezclar otro contenido que no sea Pepsi y leche, va a suceder otra reacción diferente, porque no son los mismos, ¿no? Entonces, básicamente es eso el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? No, sí, todo claro. Está todo claro. Y esto, acabamos de terminar. Acá tenemos las referencias de dónde sacamos la información vertida. Como pueden ver, nos ha tomado un poquito investigar, pero bueno, es lo requerido, ¿no? Ya, estamos acá y a ver, acá nos vemos en 5 minutos con un temita más. Es igual cortito, es incluso más cortito que es el método estadístico. Ya, vamos a ver eso, por favor.
Y después, en la próxima clase, terminamos la unidad 1 y vemos la estadística y empezamos inmediatamente la unidad 2 con las tablas de frecuencia y todo eso. Ya, entonces, nos estamos viendo, se conectan al mismo link, por favor. Y en cuanto la clase termine, me dan 5 minutos porque va a guardar la reunión para poder grabarla y yo después poder subirla al canal de YouTube, por favor. Ya, está bien. Voy a finalizar esta reunión y se van a conectar dentro de unos 5 minutos para hasta que esa reunión que se grabó se guarde, por favor. Muchas gracias.